En un encuentro anterior ya hemos hablado de lo que significó para la humanidad la peste negra. Recordemos que se originó en Asia, desde ahí partió hacia todo el mundo conocido y se llevó la vida de un tercio de la población conocida, más de 80 millones de habitantes entre Europa, Asia y África. Eso lo hablamos en el encuentro anterior. Ahora vamos a hablar un poco de las teorías que se manejaron en ese momento y las que todavía están en discusión al presente sobre el origen de esta peste y por qué se convirtió en, hasta ahora, el azote más grande que sufrió la humanidad conocida. En aquel momento hubo, ya lo mencionamos en el encuentro anterior, se planteó que el origen podría haber sido, por ejemplo, una realineación planetaria, es decir, los que estudiaban las estrellas, los astrólogos y los astrónomos, habían observado en el cielo una alineación distinta de los planetas que les había llamado la atención, una alineación que no habían visto antes, y que eso había provocado el desequilibrio que dio origen a esta peste negra de la que hablamos. También, como ya lo mencioné, se habló de que un terremoto que había habido en Italia había abierto la tierra y había liberado gases que provenían directamente del infierno. Y esto trajo consecuencias nefastas a los que creyeron en esta teoría porque se negaban a sanar, a tratar a los enfermos porque se suponía que era un castigo de Dios. Por supuesto, lo que más se planteó como teoría valedera en aquel momento fue que había sido transmitida por las pulgas de los roedores, como dijimos, que habían saltado al ser humano y lo habían picado. Sin embargo, aún se sigue estudiando ese tema porque algunos estudios demuestran o pretenden demostrar que en realidad se debió a la falta de higiene de los seres humanos, que en realidad las pulgas de las ratas no fueron el problema, sino las pulgas y los piojos que habitaban los cuerpos de las personas. Recordemos que para este año del que estamos hablando, para esta época, nadie se bañaba. Hoy, con nuestra mentalidad del siglo XXI, nos parece imposible pensar en alguien que no se bañe o que no tome agua que sea potable, de la manera que pueda conseguirla. Pero en aquel momento el agua potable no existía. Los pozos de donde se sacaba el agua solían cavarse cerca de las casas, por ejemplo en el campo, pero cerca de las casas también estaban los establos, las pocilgas, los corrales, donde obviamente los animales defecaban, y cerca del pozo negro de la casa. Por lo tanto, en esa tierra se filtraba todo. En las ciudades el agua se tiraba para cualquier lado, hasta que llegara al cauce de agua corriente, río, arroyo o lo que fuera más cercano. Inclusive en las ciudades hay crónicas de la época donde se cuenta, mejor dicho, que los habitantes del campo o los viajeros que venían de zonas rurales se daban cuenta que estaban cerca de las ciudades por el hedor. No había baños, no había sanitarios, no había cloacas. Por lo tanto, los desechos, junto con toda la otra basura y los de los animales, todo eso se mezclaba, las aguas hervidas corrían por la calle. Así que la falta de higiene también puede haber sido, y se sostiene que fue en realidad, lo que originó la peste negra. Después vamos a ver, cuando hablemos de cómo lograron superarla, mucho tiempo después de su primer brote, y puede ser que tenga que ver con el tema de la higiene. Sin embargo, hay otra teoría que también se maneja y que varios autores la han planteado. Porque un poquito antes de la época en que brotó la peste negra, pero por esa época comienza la Inquisición en el sur de Francia. Y por algún motivo, la gente empezó a temerle a los gatos, empezó a considerarlos criaturas diabólicas, al punto tal que el Papa Gregorio IX publicó como se publicaba en esa época, una bula papal, o sea, un documento, en la cual él decía directamente que los gatos estaban asociados con el demonio. Esto desató una cacería
infernal, valga la palabra, de gatos. Casi fueron exterminados. Pero, ¿cuál fue el paralelo de esto? Las mujeres, también acusadas de brujería, eran quemadas en la hoguera. ¿Bien? El problema era que muchas de estas mujeres tenían gatos en su casa, como todos, pero las que fueron acusadas de brujería casualmente les asociaban algún gato. Por lo tanto, las mismas personas mataban los gatos antes de que fueran asociados ellos mismos con brujería. Finalmente, ya lo sabemos, ¿no? Fueron asesinadas cientos de miles de mujeres acusadas de brujería y los gatos llegaron casi al exterminio en determinadas zonas. ¿Cuál es el problema con esto? Que los gatos son los principales predadores de los roedores. No habiendo predador que los cazara y se los comiera, los ratones, las ratas, los roedores en general, proliferaron de una manera imparable, llevando consigo todas estas pulgas que después pasarían al hombre. Y ya sería imparable su reproducción y su contagio. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la peste negra? Bueno, obviamente lo primero que tenemos que decir es la tremenda mortandad. Más de 80 millones de personas murieron. Ya en el encuentro anterior hablamos de los números, pero 1/3 de la población murió. Por lo tanto, se despoblaron las ciudades y también los campos. Obviamente la hambruna creció. No había gente que cultivara la tierra, los animales se morían o se los comían en la desesperación de la hambruna. En las ciudades la hambruna fue peor todavía. Inclusive de esa época surgen las historias de seres humanos, preferentemente niños, asesinados, cortados en pedazos y puestos a salar para utilizar su carne. No es casual que algunos de los cuentos que tienen el origen incierto y medieval y que luego se convirtieron en cuentos infantiles, hablan de niños perdidos o de niños comidos. ¿Podemos recordar el cuento de Hansel y Gretel? Podemos recordar el cuento de Pulgarcito y sus hermanos que son abandonados en el bosque porque sus padres no podían alimentarlos. Bien. Todo cuento tradicional tiene un origen que es real. Bien, teorías y teorías. Seguimos con las consecuencias. En primer momento, por supuesto, fue una catástrofe por la disminución, como dijimos, poblacional y de recursos, pero lentamente, cuando se empezaron a recuperar de esto, aunque demográficamente tardaría mucho, hasta más de 100 años en algunas regiones en recuperarse la población activa, sin embargo, los que quedaron, los que sobrevivieron, se encontraron con muchos campos abandonados, es decir, tierras que pudieron ser ocupadas por la gente que quedó viva y que volvieron a ser productivas con el tiempo. También ocurrió que las ciudades, al recuperarse y volver a tener su economía activa, se habían quedado sin mano de obra. Por lo tanto, había mucha oferta de trabajo y pocas personas para trabajar. Por lo tanto, los salarios también subieron. Todo eso se fue encadenando y poco a poco llevó a una modernización de la humanidad, a un resurgimiento de la humanidad. Inclusive hay autores que dicen que la consecuencia final de la peste negra, que fue la recuperación del hombre y de sus actividades económicas y agropecuarias, fue lo que derivó en el Renacimiento, que como todos sabemos es el florecimiento de las artes y de las ciencias, de los grandes descubrimientos e invenciones. ¿Cómo lograron terminar con la peste negra? En realidad, 80 años después del primer brote, todavía había casos. Pero bueno, la pandemia, la epidemia que tuvieron en ese momento, logró ser dominada muy de a poco. En esa época surgieron las 2 primeras cuarentenas de las que se tenga noticias. Una ocurrió en Croacia,
en Dubrovnik, una ciudad que no se llamaba así en ese momento, que era gobernada por un consejo de autoridades muy inteligentes y muy sabias, que cuando brotó la peste negra en el mundo y llegó a ellos, decidieron establecer lo que se llamó la primera cuarentena, que en realidad se llamó treintina, porque fue de 30 días. Como se dieron cuenta que habían frenado los contagios, la extendieron 10 días más y la llamaron cuarantina. Y así lograron evitar más contagios. Por supuesto, quemaban a los muertos, quemaban las ropas de los muertos, y el castigo por no cumplir la cuarentena era quemarlos en la hoguera vivos. Pero lo lograron. Bajaron los contagios y salvaron la ciudad. El otro ejemplo de cuarentena fue, ya lo mencioné en el encuentro anterior, el pueblo inglés de Eyam. Este pueblo que se autosacrificó, porque cuando ellos se contagiaron eran el último pueblo grande y después venían toda una serie de poblaciones pequeñas. Pero ellos se constituyeron en una barrera, se encerraron, se autoencerraron en una cuarentena que llevó a una enorme mortandad de pobladores, pero con eso lograron frenar el avance de la enfermedad en la región y así salvaron cientos de miles de vidas. Como bien lo dije, hoy es un lugar turístico, es un lugar que se puede ir a visitar, porque se recuerda el sacrificio de esa gente para que no se expandiera la enfermedad. Bueno, descubrieron el tema de la cuarentena, por lo tanto, decidieron también poner en cuarentena o en aislamiento a los barcos que llegaban, que se acuerdan que hablamos de los que llegaban, los primeros genoveses que llegaron a China, que la expandieron, bajaron de los barcos con enfermedad y todo. Empezaron a poner en cuarentena a los que llegaban, a los barcos, a los viajeros. Siguieron aislando a los enfermos. Y bueno, los enfermos se morían, pero se morían esos enfermos aislados. Se llegaron a quemar sus casas, sus enseres, su ropa. Se prohibió el enterramiento individual. Eran todos a fosas comunes y eran quemados. Y también empezó a usarse la mascarilla, lo que hoy le diríamos el barbijo. No es la mascarilla que suele salir en las películas, esa que tenía como un pico de ave. Esa fue posterior. Fue pensada después, en base a todos los experimentos que habían hecho durante la peste negra. ¿Y por qué tenía ese pico de ave? Porque en ese pico metían hierbas aromáticas o medicinales que creían los médicos que al filtrar a través de ahí el aire llegaba sano a la nariz. Y comenzaron a ser inmunes. Los que se recuperaron fueron inmunes y de a poco, muy de a poco, se fue venciendo esta enfermedad. Hacia 1350 ya había pocos brotes. Hubo un rebrote en 1360, pero que curiosamente atacó solamente a los niños. 80 años después del primer brote, como dijimos, todavía surgían casos, pero ahí ya sabían cómo atacarlos, ¿no? Aislando a las personas enfermas, quemando todos sus enseres, enterrándolos inmediatamente. Inclusive uno de los que estuvo en los últimos eventos de la peste negra fue el famosísimo Nostradamus, que además de ser astrólogo, astrónomo, profeta, alquimista, también era médico. Si bien la peste negra fue la epidemia más grande, la pandemia más grande que sufrió la humanidad en Europa, Asia y África, que era el llamado mundo conocido, nada se compara con lo que estamos viviendo ahora, porque esta pandemia abarca a todo el globo terráqueo y tiene a miles de millones de personas en cuarentena, constituyéndose esto en un evento generacional del que seguirán hablando durante mucho tiempo.